Buenas tardes a todos y a todas, espero se encuentren muy bien. En esta nueva videoclase nos vamos a enfocar en el último tema correspondiente a la unidad número 3, que se llama percepción y procesos cognitivos. ¿Qué vamos a desarrollar en esta videoclase? Nos vamos a centrar en dos teorías, haciendo quizás más pie en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que fueron dos enfoques teóricos que se destacaron y que podemos decir que marcaron un punto de evolución importante en esta centralidad que ha tenido, tiene y seguirá teniendo la concepción de la inteligencia, ¿sí? La primera teoría, como les decía, es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y la segunda es la teoría triártica de la inteligencia de Steinberg. Bien. Por supuesto que no vamos a agotar en esta videoclase el desarrollo en profundidad, ¿no?, de ambas teorías, porque nos llevaría lógicamente mucho más que una videoclase, pero sí que pueda quedar explicitado el constructo general de estos enfoques de ambos autores. Bueno, en primer lugar vamos a dar como alguna característica general y biográfica del autor, y ustedes observarán que en el título aparece la referencia del año 1983 y 1999, porque, bueno, en realidad el primer desarrollo que presenta el autor es en 1983 y después la segunda, digamos, conceptualización o actualización o ajuste a la teoría, que después, por supuesto, continuaron otros, pero bueno, los que marcan, digamos, el núcleo de la teoría son estos dos avances que el autor tiene, el de 1983, cuando presenta su teoría, y la reformulación de 1999. Bueno, Gardner es un psicólogo y un investigador y profesor, y básicamente se destacó en las investigaciones y el análisis de las capacidades cognitivas. El mayor aporte que realiza Gardner a la educación y a la psicología es esta teoría de las inteligencias múltiples, porque justamente lo que va a permitir su aporte es poder repensar cómo se piensan o cómo se planifican las propuestas de enseñanza y aprendizaje para poder justamente generar espacios de aprendizajes en el ámbito educativo. ¿Qué dice Gardner? ¿Qué propone Gardner? Bueno, dice que las personas tienen diferentes maneras de aprender y de pensar la realidad que los rodea. Bien, entonces su teoría se va a fundamentar en una posición que de alguna manera es una posición crítica con respecto a la conceptualización o la medición de la inteligencia en ese momento. ¿Por qué? Bueno, en ese momento social, ¿no?, de evolución de la ciencia, por decirlo de alguna manera. Porque en ese momento la inteligencia se consideraba o se conceptualizaba como una capacidad general que, bueno, justamente por ser genérica y general, estaba presente en todo ser humano en mayor o en menor medida, y que justamente para poder medir esta inteligencia se utilizaban pruebas psicométricas, ¿no? Y que justamente estas pruebas psicométricas son estas pruebas que son cuantificables mediante instrumentos que están estandarizados, ¿sí? Es decir, son pruebas, actividades test que permiten medir ese quantum de inteligencia, ¿no? Mirar cuantitativamente la inteligencia, ¿no?, las capacidades que implican la inteligencia. Pero bueno, justamente el autor va a presentar un constructo alternativo a ese momento, como les decía, y vamos a tomar dos citas de la bibliografía. Hasta ahora, refería el autor, la palabra inteligencia se ha limitado básicamente a dos capacidades, las lingüísticas y las lógicas. Aunque el ser humano, refería él, puede procesar elementos tan diversos como los contenidos del espacio, la música, la psique, propia o ajena, ¿sí? No solamente el concepto de inteligencia se mide desde lo
lingüístico y desde la lógica del pensamiento. Al igual que una tira elástica, las concepciones de la inteligencia deben dar aún más de sí para abarcar estos contenidos tan diversos. Y después vamos a ir viendo a lo largo de esta clase a qué refiere él cuando habla de diversidad, dónde contextualiza esto de lo diverso, ¿no? La inteligencia, continúa el autor, como constructo a definir y como capacidad a medir, ha dejado de ser prioridad de un grupo concreto de especialistas que la contemplan desde una limitada perspectiva psicométrica. Él no desacredita, ¿sí?, la medición psicométrica de la inteligencia. Dice que no es suficiente, ¿no?, que hay que ampliar como la mirada al momento de eh, pensar qué sucede con la inteligencia, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué procesos implica la inteligencia? ¿No? Que hay como que ampliar la mirada al momento de medirla y al momento de conceptualizarla. Y por eso en este sentido propone un constructo teórico alternativo. Ahora bien, vamos a ir desarrollando un poco más en específico esta conceptualización que hace el autor. La inteligencia no es una, dice él, puede ser entendida como varias habilidades, ¿no? Y acá aparece como la primera cuestión más específica. Bueno, la inteligencia implica habilidades, un conjunto de habilidades, que son habilidades de procesamiento de qué? De la información, ¿no? De la información que vamos adquiriendo, que vamos tomando contacto, la información de nuestro medio, de nuestro contexto, que funciona de manera paralela e independiente las unas de las otras, ¿no? Entonces, acá nos vamos acercando como a la primera conceptualización, que ese es un conjunto de habilidades del procesamiento de la información. En cada contexto cultural, y acá aparece esto de lo diverso, que hacíamos referencia recientemente, en cada contexto cultural de las inteligencias, justamente se expresa de manera y de modos diferentes. O sea, el contexto cultural permite o favorece que las inteligencias, es decir, estas habilidades, se expresen de diferentes modos. Y estas diferencias se relacionan con el contexto y avanza un poco más en el contexto cultural que determinan las capacidades adaptativas. Entonces, agregamos un concepto más a este concepto de inteligencia desde Gartner, ¿no? La inteligencia se entiende como un conjunto, ¿sí?, o como varias habilidades de proceso o de procesamiento de la información que justamente se encuentra influenciada por el contexto cultural y que justamente este conjunto de habilidades lo que nos permiten, ¿sí?, a los seres humanos es adaptarnos a nuestro medio o a nuestro entorno. El autor desarrolla dos conceptualizaciones sobre la inteligencia o competencia intelectual, ¿no? Y acá van a aparecer justamente la referencia de estos 2 años que al iniciar la clase yo marcaba, ¿no? Una conceptualización inicial, podríamos decir, que es en el año 1983 y una segunda que es en el año 1999. Vamos a citarlo textualmente y él va a decir en este año que cada competencia intelectual humana comprende, en primer lugar, el dominio de habilidades necesarias para la resolución de problemas que conciernen al organismo y en segundo, la habilidad para encontrar o planear nuevos problemas, lo que constituye la base para la adquisición de nuevos conocimientos. Es decir, lo que él destaca en esta cita es que básicamente la inteligencia implica un proceso de adaptación y que justamente este proceso de adaptación implica la resolución de problemas entre el sujeto y su entorno y que implica justamente habilidades para justamente poder resolver esas situaciones problemáticas o esas situaciones que se nos presentan en el transitar o en la dinámica que vamos teniendo en nuestro entorno o en nuestro contexto cultural, ¿sí? Después vamos a ir a esta segunda propuesta, donde él avanza, ¿no? Y lo que vamos viendo es que esta conceptualización o esta concepción, digamos, se va ampliando a nivel cualitativo, ¿no? Va sumando como más información y se va ampliando esta definición. En este segundo término, él dice que la inteligencia es un potencial biopsicológico. Y acá, digamos, en este concepto de biopsicológico, él refiere a lo personal de cada sujeto o de cada persona y a lo cultural, ¿no? Es un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o para crear productos que tienen un valor para una cultura.
¿no? Cuando hablamos justamente de crear productos, hablamos de productos tangibles, concretos, o productos que tienen que ver con adquirir nuevos conocimientos, ¿no? A partir de ese procesamiento de información. Es decir, la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de comprensión de la mente, ¿sí? Es esto lo que él intenta dar cuenta en su teoría, ¿no? Dar justamente una explicación o un modelo de comprensión de la mente humana, una combinación de potenciales biopsicológicos que nos permiten procesar la información de manera creativa y útil, pero dentro de un marco cultural de necesidades y valores. ¿Para qué esto, no? De procesar la información, para adaptarnos y para poder interactuar y manejarnos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? El desarrollo de las competencias intelectuales implica la herencia biológica, es decir, el factor biológico o genético, la vida personal, ¿sí? Lo de cada uno, ¿no? Lo propio de cada uno, y la herencia cultural e histórica, es decir, el contexto en el que un sujeto crece y se desarrolla. Bien, aparece justamente y siempre en estos dos momentos, ¿no? Del constructo teórico, una enunciación de teorías, que en realidad la base de esta enunciación es en 1983 y después se agregan algunas más en 1999, ¿sí? Y seguramente si ustedes van, digamos, a materiales bibliográficos más actuales, nosotros estamos centrándonos en el inicio de esta teoría, en los comienzos, en cómo surge este planteo teórico. Probablemente van a encontrar como otras contextualizaciones en términos de denominar estas inteligencias con otros nombres, pero que en relación a lo que implica cada una de ellas, el contenido es el mismo, ¿sí? Bueno, aparecen en el año 1983 las inteligencia lingüística, la musical, la lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia senestésico-corporal, la inteligencia intrapersonal y luego la interpersonal. Y después, porque la reformulación de la teoría, ¿no? Va teniendo como continuidad, en 1999 él suma, ¿no? La inteligencia naturalista, la inteligencia espiritual, la inteligencia existencial y la moral, que ustedes van a ver entre paréntesis allí que está rechazada porque es una categoría o una clasificación que él mismo desestima. Entonces va quedando como este enunciado entre el año 1983 y el año 1999. Bien, ¿qué refiere cada una de estas inteligencias? Y por supuesto, repito, ¿no? Estamos haciendo una caracterización, un desarrollo general de la teoría tanto de Gardner como del autor que vamos a tomar en segundo momento de la clase. La inteligencia lingüística refiere a grandes rasgos al uso del lenguaje oral y escrito. La inteligencia musical implica justamente elementos básicos del tono y del ritmo, ¿no? Lo sonoro en tanto lo musical. Eh, la inteligencia lógico-matemática, por supuesto, a todas aquellas habilidades que implican los razonamientos abstractos no verbales, ¿no? El razonamiento, podríamos decir. La inteligencia espacial implica la percepción, la modificación de los aspectos espacio-visual y la creación de experiencias visuales. Acá con la inteligencia visual, en un primer momento, él va a hacer una referencia más, digamos, cerrada en términos de el manejo en el espacio y en continuidad a este proceso, digamos, de ampliación de la teoría, incorpora la relación que hay entre lo espacial y lo visual, ¿sí? Después tenemos la inteligencia senestésico-corporal, que implica la coordinación de los movimientos y la utilización de los objetos, es decir, la coordinación para movernos en el espacio, que también, digamos, es una coordinación visomotora. Entonces, en algún punto, muchas veces en nuestros movimientos, en nuestro contexto, en nuestro entorno o en nuestro medio, lo espacial y lo sinestésico corporal están
integrados. Y en líneas generales, en todos los actos de nuestra vida cotidiana, esta enunciación o clasificación no se da tan distanciadamente, ¿no? La conducta tiene la característica de ser integral y nos vamos manejando y vamos utilizando estas habilidades independientemente o a partir de las diferentes situaciones en las que nos manejamos, ¿no? Lo que pasa que a los efectos de que ustedes puedan identificarlas, las vamos como presentando de manera más individualizada, pero en realidad la conducta es una conducta integral, ¿sí? La 6 es la inteligencia intrapersonal, que implica reconocer las propias emociones, los propios sentimientos y la conducta, ¿no? Y después, de hecho, estos dos autores de alguna manera sientan las bases para lo que va a ser después el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia interpersonal, que implica establecer vínculos efectivos con los otros seres humanos y reconocer sus emociones, esto es decir, la posibilidad de poder socializar con otras personas y de establecer vínculos. La inteligencia naturalista, que es la capacidad para observar y comprender las relaciones propias de la naturaleza y el medio ambiente, y puntualmente él sigue destacando esto de lo propio de cada cultura y lo específico y diverso de cada contexto cultural. La inteligencia espiritual y existencial, que acá hacemos referencia unificada a esto porque habla de nuestra mirada o nuestro posicionamiento frente a los temas trascendentes y la búsqueda de el sentido de la vida o el sentido de la existencia, ¿no? La filosofía de vida, podríamos decir. Y por último, la inteligencia moral, que si bien él después la quita de esta clasificación, en ese momento, ¿no? Hace referencia a, digamos, los valores, ¿no? Cuando él implica esta postura personal frente a la condición sagrada de la vida, habla de los valores. Pero después, como les decía, considera que no es una categoría aplicable a sus investigaciones y la descarta o la rechaza. Bien, y ahora vamos a pasar al segundo constructo o al segundo enfoque, que es la teoría teártica de la inteligencia de Stenberg. Vamos también a dar alguna referencia muy general sobre quién era este autor, un psicólogo estadounidense, también académico y profesor, y también fue presidente de la Asociación Americana de Psicología. La cuestión es que ambos autores van a tener algunas cuestiones coincidentes en su teoría, que al cerrar la clase las vamos a destacar, y también algunas diferencias en el modo de pensar o de concebir la inteligencia. Pero en líneas generales, y desde esta generalidad que vamos a destacar a partir de este material de lectura que incorporamos en la unidad, número 3, vamos a ver que tienen un enfoque común, ¿sí? O una línea común al momento de pensar el concepto de inteligencia. Y el autor acá se va a centrar en la inteligencia y en la creatividad, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo más en específico estas cuestiones. El concepto de inteligencia para este autor puede explicarse, dice, teniendo en cuenta tres aspectos, ¿sí? Y más adelante él va a hablar de vectores. El mundo externo, el contexto, el mundo interno, las habilidades y las capacidades y los procesos cognitivos, y C, la interacción entre estos dos mundos. Entonces dice, el concepto de inteligencia no puede entenderse de forma completa si no se tiene en cuenta el contexto sociocultural del individuo, ¿no? Y acá volvemos otra vez a esta discrepancia que nos marcaba el autor anterior, cuando, digamos, en ese momento se centralizaba la medición de la inteligencia o el estudio de la inteligencia teniendo en cuenta solo las capacidades lingüísticas y las capacidades lógicas, ¿no? Esas capacidades son centrales y son importantes, pero se contextualizan en lo social, lo cultural y lo individual de cada persona o individuo. La inteligencia implica, dice el autor, la adaptación a un medio concreto. ¿Para qué? Para poder transformarlo y también muchas veces la adaptación requiere la posibilidad de seleccionar otro medio alternativo, otro contexto, cuando esta adaptación no me permite resolver un problema o solucionar alguna situación que se me plantea en esta interacción que tenemos todos con nuestro contexto, ¿no?
La inteligencia, entonces, si avanzamos un poco más en concreto en esta definición, es un conjunto de procesos o componentes cognitivos, es decir, de habilidades cognitivas. Es un proceso de componentes cognitivos en función del entorno y el espacio. La inteligencia se determina por tres vectores, entonces. El contexto, la experiencia, es decir, el accionar que las personas tenemos en nuestro contexto, y los componentes implicados, ¿sí? Cuando hablamos de componentes, cuando habla, mejor dicho, el autor de componente, habla de estas habilidades cognitivas, que vamos a destacarlas después, porque, bueno, la teoría él la va, digamos, a desarrollar desde un modelo teórico, desde tres subteorías. El autor entonces define la inteligencia como: la inteligencia es una actividad mental, también de procesamiento de información, ¿sí? Una actividad mental dirigida hacia la adaptación intencionada, la selección y la formación de medios del mundo real relevantes para la vida de él. Es decir, es un proceso de adaptación que implica interactuar en ese contexto y seleccionar qué elementos necesitamos para poder alcanzar esa adaptación y lograr adaptarnos. Y acá aparece, digamos, las características de su teoría, ¿no? Que a la vez la propuesta de él, o la propuesta teórica, implica tres subteorías. La primera es una subteoría contextual. ¿Qué implican? Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco que básicamente estas tres subteorías implican diferentes procesos cognitivos, ¿sí? Que me permiten ir interactuando en la realidad para adaptarme. Entonces, en la primera subteoría, que es la contextual, se da la adaptación, que él la define como un acoplamiento entre el individuo y el medio, ¿sí? La adaptación es interacción para lograr determinados objetivos. Y pensemos en distintas situaciones de la vida cotidiana que nosotros necesitamos adaptarnos. Este es un proceso que lo hacemos con continuidad y habitualmente. Algunos son novedosos y los realizamos por primera vez, y luego esas situaciones que se nos repiten en la vida permiten justamente que los podamos automatizar. Entonces, la adaptación implica seleccionar muchas veces un medio alternativo, cuando esta adaptación es fallida, dice el autor, o sea, cuando no logramos adaptarnos, y otras veces también implica que configuremos este medio, es decir, que modifiquemos algunas cuestiones del ambiente para que se pueda lograr la adaptación. Después tenemos una subteoría experiencial, que esta subteoría o este conjunto de procesos o habilidades implica habilidades para enfrentarnos a una novedad, como yo les comentaba recientemente, y que él define a estas habilidades como capacidades fluidas, ¿sí? Porque son dinámicas, porque están todo el tiempo interactuando cuando nosotros interactuamos en nuestro medio. Habilidad también, en segundo término, para automatizar el procesamiento de la información y las capacidades. Y justamente estas capacidades las llama cristalizadas. Es decir, poder adaptarnos a un determinado contexto, no, vamos a necesitar como herramienta o nos va a requerir de dos tipos de capacidades: las fluidas y las cristalizadas. Y después viene la subteoría componencial, que esta justamente implica procesos ejecutivos, ¿sí? Son aquellas habilidades o procesos que me permiten planificar, realizar una acción. Y justamente aparecen en estos procesos ejecutivos los componentes de realización y de ejecución y los componentes de adquisición de conocimiento, porque justamente adaptarnos a la realidad lo que nos permite es adquirir nueva información, adquirir nuevos conocimientos. Entonces, si nosotros queremos definir qué implica cada subteoría, qué nos permite, ¿sí? Cómo nos permite actuar en nuestra realidad cada subteoría, encontramos que la subteoría contextual se la denomina contextual o práctica, y que justamente lo que implica es un proceso de adaptación a un medio concreto, a una realidad, para poder transformarlo. Es decir, adaptarnos implica muchas veces configurar y modificar el entorno, si es posible, y también seleccionar otros medios alternativos cuando esta adaptación es fallida, ¿no? Que esto yo te comentaba, el autor habla de adaptación fallida cuando no se logra esa adaptación, no se logra resolver una situación problemática, no se logra resolver una tarea. ¿Qué nos permite hacer la subteoría experiencial o creativa?
nos permite justamente la habilidad para enfrentarnos a nuevas situaciones o problemas. Y una vez que logramos resolverlos, automatizamos ese modo de operar, ¿sí? Y justamente podemos decir, aprendemos, incorporamos información nueva, ¿sí? Lo que estamos haciendo en esta filmina es describir de manera un poco más concreta la referencia a la filmina anterior. Y por último está la subteoría componencial o analítica, que es justamente el conjunto de procesos cognitivos que nos permite recolectar la información, almacenarla, modificarla, utilizarla, crear planes, ¿sí? Crear, pensar, planificar una resolución de problemas o una tarea, gestionar los recursos cognitivos que ya tenemos, es decir, la información y los conocimientos que tenemos. En esta subteoría, en este conjunto de habilidades, podemos realizar operaciones mentales tales como planificar, definir, tomar decisiones, generar soluciones en la realización de diferentes tareas o en la resolución de determinados problemas. Y entonces, justamente, poder contar con este conjunto de habilidades o de este conjunto de procesos cognitivos nos va a permitir aprender, dice el autor, ¿no? Y dice, la combinación de distintos procesos cognitivos genera que podamos aprender, ¿sí? Y lo que va a decir él a esta combinación de procesos cognitivos, los que se dan en las diferentes subteorías, los llama o los define insight. Y el insight es algo así como una secuencia de habilidades o de procesos que vamos realizando para justamente resolver una tarea, resolver un problema, adaptarnos y en definitiva aprender. Entonces, tomamos esta placa, que es una placa que, digamos, no se encuentra en la bibliografía, pero que me pareció que eh, sintetiza un poco más esta cuestión descriptiva, general, pero descriptiva de, en este caso, cada una de las subteorías de la teoría triática. La inteligencia componencial, entonces, es la capacidad para adquirir nuevos conocimientos y resolver problemas de manera efectiva. La inteligencia experiencial implica la capacidad para adaptarse de manera creativa a situaciones nuevas, ¿sí? A través justamente de esta, digamos, secuencia de insights. Y la inteligencia contextual es la capacidad para seleccionar los contextos en los que uno puede sobresalir, ¿sí? A modo de modelar, esto de modificar o configurar, dice el autor, el ambiente para adecuarlo a nuestras fortalezas o nuestras necesidades. En definitiva, este autor también, al igual que Gardner, dice, ¿no? Sostiene que la inteligencia es un proceso de adaptación y que estas tres subteorías se encuentran, digamos, integradas entre sí, están unificadas. No es que, digamos, en cada situación nueva vamos tomando, ¿no? De este conjunto de habilidades que tenemos, porque implican distintas habilidades, vamos tomando diferentes, eh, digamos, herramientas y recursos que nos permiten justamente tener este tipo de estas tres subteorías para poder adaptarnos a la realidad. Entonces, como yo les decía al inicio de la clase, estos autores tienen, digamos, una mirada, digamos, coincidente en esta concepción de la inteligencia en líneas generales en algunos aspectos. Si bien, en algunos aspectos, perdón, si bien hay algunas discrepancias, pero bueno, los dos constructos tienen una comunión en esto de pensar el concepto de inteligencia o la concepción de inteligencia. Y bueno, hay cuatro aspectos que podemos destacar. El primero es que ambos definen a la inteligencia de forma integral, ¿sí? Y justamente contextualizan la inteligencia en el ambiente, ¿no? Y salen, digamos, de este modelo o este enfoque solo psicométrico, ¿no? Amplían, ¿no? Las habilidades que implica el concepto de inteligencia. Salen de esta mirada que, como decíamos al inicio de la clase, solamente tenía que ver con mirar lo lingüístico y lo lógico matemático, ¿no? Sino que, bueno, la inteligencia implica un conjunto de habilidades. Segundo, destacan la importancia del contexto social y el factor personal de la inteligencia, ¿sí? Es decir, lo social y cultural y también lo personal.
Tercero, la relación que existe entre inteligencia y trabajo. Es decir, destacan, cuando hablan de trabajo, la interacción, ¿sí?, y la actividad del sujeto en la inteligencia, no en este proceso cognitivo o en los procesos cognitivos. Y cuarto, que más allá de las variables transculturales y temporales, hablamos de transcultural a la diversidad de culturas, a las diferentes culturas, la inteligencia se concibe como un proceso adaptativo. Y de esta manera damos por finalizada la clase teórica del día de la fecha. Nos estamos viendo en una siguiente clase. Buenas tardes a todos y a todas.